eléctrica permite un paso de un lado a otro de corriente con un electroimán, ¿sí? Lo vamos a dibujar en un ratito para que quede claro. ¿Por qué puedo usar una batería de auto en una moto y no generar ningún tipo de daño? Porque la moto solo va a utilizar la cantidad de amperaje que necesite, ¿sí? El problema es si yo multiplico su voltaje, es decir, yo no puedo arrancar un vehículo, al menos de moto que yo conozca, con 24 voltios, ¿sí? Porque ahí dañaría, ¿cierto? En este caso que el encendido funciona con 12, dañaríamos totalmente el encendido de la moto y es probable que en una moto de inyección también se queme la inyección, ¿sí? El problema es esto que es el voltaje de la batería, ¿sí? Ya vamos a hablar de tres tipos de magnitudes eléctricas que a nosotros nos interesan. El primero es la corriente alterna, ¿sí? Que no se puede almacenar. La corriente alterna es un campo que se genera en positivo y en negativo, positivo y negativo, es lo que tenemos en nuestras casas, ¿sí? Esa es la corriente alterna, no se puede almacenar, se genera pero no puede almacenarse. El otro tipo de corriente es corriente continua, ¿sí? Generalmente... Sí, tranquilo, todavía no llegamos a eso, tranquilo. Porque si no vamos a ir, o sea, tenemos que paso a paso, obviamente, lo voy a ir anotando para que nos quede claro, pero que sea necesario, ¿sí? Lo que yo no puedo explicar es el voltaje. Magnitudes eléctricas, ¿sí? Nosotros tenemos que hablar de corriente como el flujo de electrones. Hay electrones con carga neutra y electrones con carga positiva que van de un lado a otro, ¿sí? Pero eso ya es de manual, ¿sí? Nosotros nos vamos a centrar en lo que ya les dije. Primero, voltaje o corriente alterna. Esto es de las dos maneras, se le puede decir corriente. Hermosa letra. ¿Querés poner el carrito de este lado? No, estoy bien, ¿eh? Alternan, sí. Voltaje continuo. Vuelvo a lo mismo, también se le puede decir corriente continua. Bueno, el tema de la corriente alterna, nosotros tenemos de acá a acá esta línea, ¿sí? Que puede ser un cable. Primero tenemos que hablar de lo que es un conductor, cualquier material ferroso que pueda transportar corriente de un lado a otro y tenga la menor oposición al paso de corriente de un lado a otro, puede llamarse conductor, ¿sí? Si no me equivoco, el mejor conductor del mundo es el oro, que tiene una resistencia prácticamente de cero en el paso de electrones de un lado a otro, ¿sí? Obviamente también la plata es muy buena, el cobre es muy bueno, el aluminio es muy bueno y el hierro es muy bueno, pero son todos conductores. Esto que yo marco en el medio es un conductor. Obviamente no es madera, no es una cosa de plástico. Entonces, la corriente alterna es más o menos así, ¿sí? Acá tenemos la fase positiva y acá tenemos la fase negativa, ¿sí? Se produce una variación entre un conductor y otro, ¿sí? Que se transporta electrones de un lado a otro, ¿sí? Hay electrones negativos y hay electrones positivos, y van de un lado y de otro, ¿sí? Es una onda constante que tiene, como ya les digo, una parte positiva y una parte negativa. La corriente alterna no puede almacenarse, ¿sí? Se puede generar a través de, en lo que a nosotros nos respecta, bobinados, ¿sí? O electrimanes o bobinas, ¿sí? Cualquier cosa que genere un impulso que haga esto. Tenemos siempre positivo y negativo. Esto es corriente alterna, ¿sí? Ahora voy a explicar de cada par dónde va en la moto. El voltaje continuo es algo más práctico, algo que se puede almacenar, puede ser una pila, puede ser una batería, ¿sí? Puede ser algo que pueda almacenar corriente, ¿sí? Que tenga la capacidad de almacenar corriente. En las motos tenemos una batería, que la batería funciona como un acumulador, así se le dice, acumulador. ¿Sí? Y va a ser esta pequeña caja, ¿sí? Pequeña, grande, que tiene dos bornes, negativo y positivo, y hay de dos tipos en general, ¿sí? El primer tipo es plomoácido y el segundo tipo es gel o ion litio. Y ahora acá hago una pequeña división, porque hoy vemos mucho baterías de gel que son baterías de plomoácido pero selladas, ¿sí? ¿Cómo funciona el plomoácido y el gel? A través de una reacción electroquímica.
Es decir, recibe una carga positiva, esto está a masa. A partir de hoy el negativo nosotros lo vamos a conocer como masa. Y se identifica con este símbolo, que son 3 rayitas. ¿Sí? A su vez el voltaje alterno se identifica con este símbolo. Y el voltaje continuo se diferencia con este símbolo. Creo que son una línea y 3 puntos. Eso lo vamos a ver en nuestro multímetro, ¿sí? Es muy práctico. Voltaje continuo, voltaje alterno, ¿sí? La batería, al ser un acumulador, recibe carga eléctrica, que ahora vamos a ver lo que decía acá el compañero, a través del regulador de voltaje y los bobinados que se generan carga y demás, pero es un acumulador. Entonces, acá adentro hay barras de plomo que tienen ácido, puede ser, si no me equivoco, ácido clorhídrico, ¿sí? Entonces, se genera una transferencia entre una y otra y acumula carga, ¿sí? Acumula carga, tiene la capacidad de acumular carga. Obviamente se puede almacenar y, como ya dije, tiene un polo positivo y uno negativo, ¿sí? Plomo, ácido gel y ion litio. El ion litio es la última generación de baterías, son baterías que pueden tener 14 amperes, 20 amperes, pero ser así chiquitas, ¿sí? Ahora vamos a hablar de definiciones de amperaje y voltaje. Voltaje continuo, acumulador, ¿sí? En este caso representado con una batería, plomo, ácido gel o ion litio, ¿sí? Se identifica con el siguiente símbolo. Ahora, ya hablamos de la masa, ¿sí? Todo lo que es tierra en un plano eléctrico, la masa lo vamos a anotar con este símbolo. Y hay otro símbolo que es muy interesante, que a nosotros nos interesa, que es este. Que es exactamente. ¿Quién dijo ohms? Muy bien, muy bien. Ohms. ¿Qué es? Ohms. De los ohms. Ohms. Que esto es. Ohms es en inglés, igual lo voy a decir una sola vez y voy a seguir diciéndole ohms. Pero ohms es en inglés, si no esto sería ohmios. ¿Sí? Ohmios. Se mide una medición de escala. ¿Qué necesitamos saber de estos ohms? La resistencia. La resistencia, por definición, es la oposición al paso de corriente, de un conductor, de un componente. Puede ser un conductor, puede ser un cable, ¿sí? Es la resistencia, es la oposición al paso de corriente de un componente. Se mide en ohmios. ¿Cuántos ohmios? 200 ohmios, 500 ohmios, 1000 ohmios, 20.000 ohmios. Las escalas de Tesla las vamos a ir viendo a medida que trabajemos con los testers en las motos. Pero para hacer toda esta línea de mediciones nosotros tenemos que saber qué buscamos cuando nos acercamos con el multímetro a la moto, ¿sí? Esta es el paneo general, ¿sí? De lo que nosotros tenemos que considerar en lo que es electricidad de moto. Después otra herramienta que nos hace más fácil en cierto punto las mediciones es el medidor de diodos, que se representa, si no me equivoco, así. Y alguien me presta el multímetro, pero no me acuerdo ahora.